Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad temática número 4. El punto que vamos a desarrollar hoy es la intencionalidad y el lenguaje, el diseño de ideas generadoras, pautas y programa arquitectónico. Tal cual habíamos conversado en la clase anterior, esta instancia tiene que ver con una definición conceptual sobre los elementos del proyecto. En esta instancia vamos a tener que definir los sistemas de espacio sobre los cuales vamos a trabajar en el diseño y los vamos a definir no solo cuantitativamente sino cualitativamente, es decir, cuáles van a ser aquellos atributos que van a tener los espacios relacionados fundamentalmente con las intenciones y objetivos que va a tener el diseñador para dicho proyecto. En esta instancia conceptual es fundamental la elaboración de una hipótesis. Habíamos conversado en la clase pasada que es necesario la formulación de un modelo o primera hipótesis sobre la cual nosotros vamos a trabajar para construir un proceso de relevamiento. En la construcción de este modelo conceptual que nos va a determinar todos los componentes del proyecto, o sea, de cada uno de los sistemas espaciales que van a participar en la construcción del proyecto, van a participar cada una de las unidades que estuvimos viendo en el desarrollo del programa. Va a participar la construcción del problema porque va a aportar insumos a través de los cuales nosotros vamos a hacer la determinación de esos sistemas espaciales a través del proceso de construcción del problema, que nos va a arrojar las variables y las maneras en que esas variables se estructuran y se jerarquizan. La lógica nos va a dar los materiales o los insumos para hacer una construcción objetiva de ese modelo o hipótesis conceptual del proyecto y nos va a permitir a su vez la formulación de argumentos y de fundamentos a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, el método nos va a estar aportando en este proceso estrategias para poder determinar y especificar las características de cada uno de los componentes de ese programa arquitectónico y de qué manera vamos a ir relacionando a los objetivos y el marco teórico en el cual nosotros tomamos o seleccionamos como punto de partida para el proyecto. Y en este proceso de construcción de las ideas fuerzas, ideas madres o también llamadas ideas generadoras, es fundamental la construcción de un concepto. Para eso vamos a remitirnos otra vez al texto de Bernazzumi, que habla de la relación entre el concepto y arquitectura, concepto y contenido y concepto y contexto. Según él expresa, no hay arquitectura sin concepto. ¿Y qué es ese concepto? Sino la idea generadora, un diagrama o esquema que da sentido o coherencia a un edificio y que determina la distinción entre lo que es arquitectura y una mera construcción. Es ese concepto el que le va a dar sentido e identidad al edificio. También expresa Tsumi que no hay arquitectura sin contexto, ya que toda obra está situada o localizada en algún lugar. Habíamos definido
al contexto como un conjunto de circunstancias que condicionan a la obra, tanto sus aspectos manifiestos como no manifiestos, o sea, tanto físicos como simbólicos. Tsumi habla de tres maneras básicas de relación entre el contexto y el concepto: indiferencia, reciprocidad y conflicto. Estas diferentes maneras que él establece van a determinar la forma en la cual el edificio se relaciona con el contexto. Para poder ejemplificar y reflexionar sobre estas distintas estrategias de relación entre lo que es el contexto y la obra arquitectónica, tomé tres ejemplos de museos. Uno sería el Museo de Niemeyer, el otro sería el Museo Paul Klee de Renzo Piano y el otro el Museo de la Biodiversidad de Getty en Panamá. Cada una de estas obras plantean una ejemplificación sobre distintas maneras de relacionarse con el contexto. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál sería la esencia y el rol que cada uno de ellos tiene en el proceso de generación de la forma? En el caso del Museo de Niemeyer en Curitiba, Brasil, indudablemente hay una estrategia de indiferencia con respecto al contexto. La obra se materializa a manera de una gran escultura que se separa y toma distancia con respecto al contexto, pero no introduce un impacto en lo que hace al contexto que lo rodea. Coexisten, pero no hay una interacción entre el contexto y la obra. Como ejemplo de reciprocidad, la obra de Renzo Piano plantea una relación de integración entre el concepto y el contexto. La definición de la obra se hace en base a dos conceptos fundamentales: la línea y la luz, a los cuales Renzo Piano llega por un análisis pormenorizado del contexto y, por otro lado, de una definición significativa de la producción de Paul Klee. Indudablemente que el museo plantea una integración entre lo que es la obra y el contexto, y a su vez tiene una visión simbólica de lo que es la representación de la obra del pintor. Como ejemplo de relación de conflicto entre el concepto y el contexto, tenemos el Museo de la Biodiversidad de Frank Gehry. Indudablemente que plantea una contraposición a ese contexto de manera intencional, buscando un impacto visual, expresivo y formal dentro del contexto para, de alguna manera, darle sentido a la obra. Podemos o no estar de acuerdo con sus intenciones, pero sí tenemos que admitir que es absolutamente coherente en la configuración de sus intenciones y el resultado material de la obra. ¿Cuál sería la relación entre el concepto y el contenido? Todo espacio arquitectónico contiene un sistema funcional. El vínculo que existe entre ellos, o sea, entre el espacio y ese sistema funcional, lo va a definir el programa. El programa vendría a ser como una síntesis conceptual y es que establece las estrategias y las metodologías para investigar, construir y problematizar una situación de diseño. Es ese programa el que va a establecer
los diversos niveles de requerimientos espaciales, funcionales, expresivos, significativos, que parten de las demandas del usuario, de la situación del contexto y que van a estar orientados y direccionados por los objetivos e intenciones del diseñador. Y la pregunta sería, ¿puede el concepto anticiparse al desarrollo del programa o el concepto es un resultado posterior a la configuración del programa? Indudablemente que podemos tomar un elemento o componente de ese programa y transformarlo en un concepto, o trabajar con un concepto previo a manera de hipótesis que podría consolidarse y establecer argumentos sólidos en el proceso de construcción del programa. ¿Qué significa construir conceptos? Elaborar conceptos significa formular preguntas o construir situaciones. Y no busca dar una respuesta definitiva o específica, sino que supone trazar un modelo hacia el cual nosotros queremos direccionar nuestro proyecto. Podemos tomar un elemento implícito del programa y transformarlo en un concepto, o tomar una forma de relación entre el sitio y el contexto. Este proceso puede hacerse desde el exterior al interior, como en el caso de la Casa del Puente de Amancio Williams, o desde el interior al exterior, como el caso de la vivienda de Tadeo Ando. Como una telaraña, estos conceptos estructuran, ordenan, jerarquizan las relaciones entre los componentes de un sistema complejo, que es la arquitectura. A su vez, le otorgan sentido y fundamento a las decisiones y las acciones en el proceso proyectual. Dos cuestiones fundamentales se van a plantear en esta clase. ¿Cómo se estructura un programa arquitectónico y cómo se definen las pautas de diseño? Los objetivos tienden a conceptualizar, o sea, a definir tanto lo que es programa como lo que son las pautas de diseño, reconocerlas dentro del proceso proyectual, poder comprender cuáles son sus variables y la estructura dentro de cada uno de ellos, establecer una interpretación a través de un marco teórico y sobre todo entender cuál es su aplicación en el diseño como una herramienta. En este momento del proceso proyectual se va a buscar una síntesis conceptual de lo que es la solución. La definición de la solución sirve para establecer los límites en los cuales se moverá el proyectista y los componentes con los cuales va a trabajar. El programa arquitectónico permite la definición cualitativa y cuantitativa de las necesidades y de los sistemas espaciales que van a participar en el proyecto. Las pautas de diseño van a establecer formulaciones explícitas y objetivas que van a orientar la acción y la toma de decisiones dentro del proceso proyectual, permitiendo la verificación a lo largo del proceso. Podemos entender al programa arquitectónico como un proceso de estudio, investigación y especificación del problema de diseño de un sistema arquitectónico.
Este programa arquitectónico tiene una connotación metodológica porque hace referencia a acciones u operaciones que se realizan de manera ordenada. Tiene también contenidos que están dados por los requerimientos o las demandas del usuario y por los objetivos o intenciones que tiene el diseñador. A su vez, ese programa arquitectónico constituye un parámetro porque está estableciendo límites y restricciones en la toma de decisiones dentro del diseño. Podemos llegar a definir como un sistema de espacios arquitectónicos que se encuentra integrado por enunciados descriptivos de las actividades que se realizan en cada uno de los componentes o subsistemas. Tal cual lo desarrolló la arquitecta Margarita en la clase pasada, cuando vieron el proceso de relevamiento y construcción del problema, planteado por el arquitecto Martínez Zárate, introduce tres ejes fundamentales en el proceso de construcción y determinación del programa: el contexto como ambiente físico inicial, el sujeto como destinatarios del proyecto y el objeto como materialización del programa arquitectónico. En la configuración de ese programa arquitectónico será necesario entonces especificar las condiciones del contexto en el cual se inserta un usuario que sería participante y que establece las demandas que vamos a tener para la construcción de ese programa, y el objeto que va a establecer las variables exógenas, endógenas y erógenas que va a tener la resultante de ese programa arquitectónico. Vamos a tener entonces un proceso de investigación y determinación de actividades para los cuales vamos a tener que identificarlas, describirlas, analizarlas y relacionarlas. Para poder elaborar el programa arquitectónico tenemos que partir de una estructura que va a organizar y dar sentido a nuestros sistemas espaciales. Para poder establecer qué características va a tener esta estructura que va a organizar los distintos componentes de nuestro sistema espacial en distintos planos de jerarquía y que va a establecer las relaciones que hay entre los distintos subsistemas, vamos a tener que definir las actividades, estableciendo los sistemas y subsistemas, identificando componentes, niveles y subniveles y posteriormente los locales y espacios que van a componer la totalidad de la estructura del proyecto. Será necesario trabajar el sistema como un sistema complejo, considerando en todo momento la relación que tiene el mismo con el contexto. Una vez que definimos los elementos o grupos de elementos estructurales del tema del programa, vamos a iniciar el análisis ya cuantitativo y cualitativo de cada uno de esos espacios que van a componer el programa. Para hacer ese análisis vamos a tener que especificar los usuarios, las actividades que van a llevar a cabo dentro de esos espacios, las necesidades que nosotros tenemos que satisfacer, las características de ese espacio, el equipamiento con que van a tener que contar y por último, sí,
las superficies o áreas que involucra el desarrollo de esa actividad. El programa entonces nos va a estar determinando los distintos espacios que van a componer nuestro proyecto, tanto públicos como semipúblicos y privados, cubiertos, semicubiertos, abiertos, separados, agrupados. Y sobre todo definir las actividades que van a desarrollarse en esos espacios, sus medidas específicas, equipamientos, dimensiones en superficies y sobre todo las relaciones que va a haber entre ellos. Para poder llegar a graficar a través de modelos de representación las relaciones que va a haber en ese sistema espacial, podemos recurrir a matrices de relaciones o esquemas de redes y organigramas. Estos esquemas nos van a permitir representar las relaciones que hay entre los distintos espacios e incluso establecer las diferentes clases de áreas que tenemos, servidas, sirvientes, nexos, y establecer también un tipo de jerarquía en la organización de las mismas. Las pautas arquitectónicas o las pautas de diseño constituyen enunciados elaborados por el diseñador durante el proceso proyectual. Representan las intenciones y los objetivos del diseñador durante el proceso de diseño. Van a determinar y orientar la toma de decisiones y están íntimamente relacionadas a la interpretación que el arquitecto tenga respecto al problema y al contexto, influenciadas indudablemente por una búsqueda personal y están fundamentadas y relacionadas con el marco teórico de abordaje que tiene el diseñador respecto al problema. Las pautas limitan el espectro en la toma de decisiones, al establecer límites en el proceso de determinación de soluciones. Pueden ser generales o particulares, aplicadas a la totalidad del proyecto o a dimensiones particulares del mismo. Pueden estar referidas a aspectos espaciales, funcionales, formales, expresivos, significativos, constructivos, tecnológicas y operativos. Para poder plantear esas pautas de diseño es necesario establecer ejes generales de formulación del proyecto sobre las cuales vamos a plantear aspectos específicos, la dirección que de ellas emana, siempre pensando que dichas pautas deben tener argumentos objetivos. Las pautas de diseño surgen con la definición de la solución y generalmente dan respuesta a la pregunta de ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Son objetivas y sometidas constantemente a verificación a lo largo del proceso y están íntimamente relacionadas a la experticia del diseñador.
Las pautas de diseño se ajustan al problema y al contexto y tienen solidez y coherencia. Solidez porque deben tener fundamentos objetivos y coherencia porque deben estar íntimamente relacionados al contexto y a las demandas. Constituyen entonces una formulación conceptual que permiten a lo largo del proceso la reflexión en la acción. A principios del siglo XX, las grandes transformaciones sociales y técnicas traen aparejados nuevos programas arquitectónicos y el problema de la función adquiere un papel fundamental en el diseño arquitectónico. Estos programas arquitectónicos responden a los procesos de transformación social y extienden su aplicación al campo del urbano y de la producción industrial. El precepto que sienta esta generación de arquitectos es la función hacia la forma y el programa pasa a ser la garantía de resolución objetiva y racional de las funciones. Y este paradigma de la función hace a la forma se rompe a través de la historia de la arquitectura cuando, a partir de cierta escala, la arquitectura adquiere las propiedades de la grandeza, pone en marcha ese régimen de complejidades que moviliza toda la inteligencia arquitectónica y sus campos afines. Rem Koolhaas, en el problema de la talla, dice que estos adelantos conceptuales y tecnológicos desencadenan un Big Bang arquitectónico. Entonces el programa pasa a tener otro papel dentro de la configuración de la forma arquitectónica. En un contexto donde las circulaciones se hacen aleatorias, las distancias se miden en tiempo, los interiores se hacen artificiales, se reducen las masas de los edificios, se amplían las dimensiones y la escala y se aceleran los procesos de construcción y de desarrollos tecnológicos. En síntesis, mutaciones que modifican la forma en que interpretamos y entendemos la arquitectura. En este contexto de ruptura del paradigma de la función hacia la forma, Bernard Tschumi plantea ciertas estrategias para poder, primero, construir o generar la idea de un concepto que guíe o que establezca la estructura del proyecto arquitectónico y por otro lado establecer un proceso en el cual el programa aparece como un instrumento para definir los sistemas espaciales, asignando dimensiones, lugares y relaciones, pero forma parte de un proceso integral en el cual parte de una diagramación de alternativas primero, o sea, lo que nosotros al principio de la clase llamábamos hipótesis, o sea, generar varias hipótesis o modelos alternativos, incluso de conceptos, para después recién entrar a la configuración de ese programa, proceso de investigación, asignación de dimensiones, lugares y relaciones. Posteriormente dice introducir la circulación o los vectores de movimiento y generar alternativas de prueba. En esta instancia, o sea, de verificación de dichas alternativas, es una etapa en la cual tenemos que entrar a considerar las restricciones del sitio, la zonificación, los límites que tenemos de configuración del proyecto, etc. Entonces, dice, solo entonces comienza el trabajo conceptual,
O sea, hacer emerger un concepto o una idea primordial no es una instancia subjetiva o intuitiva. El concepto parte de un proceso objetivo y racional de investigación y exploración que nos permite llegar a una configuración sólida y coherente de ese concepto.